Y como siempre te decimos, economistas de a pie, de los que caminan, de los que saben qué pasa con tu economía. Damián Dipache con nosotros. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? Buenas tardes. Bueno, a ver, por lo general a las 9 de la noche siempre hay un partido de fútbol, pero ¿qué viste ayer? Ayer hubo una cadena nacional con una presentación de presupuesto que presentó una idea. ¿Me lo podés bajar a tierra? Y después, ¿qué números se habló detrás de de ese presupuesto que no se dijo en el Congreso? Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que tenemos dos ejes para analizar. Uno es el discurso, que fue un discurso muy focalizado sobre el déficit fiscal, sobre cómo iban a manejarse las cuentas públicas de ahora en más, donde creo que los dos titulares es el déficit fiscal base cero y la situación de los gobernadores, ¿no? Cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del producto. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida son un gasto público del 44% del producto. Si nosotros tomamos un informe del IERAL que sacó hace unos días, estima que Milei lo pudo haber bajado entre 32 y 34 puntos. Hay algunos que con otra metodología dicen, no, es menos, es 38 puntos. Bueno, bajar de 38 a 25 sería tomarnos el DeLorean de Volver al Futuro y volver al primer gobierno de Néstor Kirchner, donde efectivamente estaba entre 25 y 27 puntos del PBI el gasto público. El Mirá tema es, el tiempo, ¿no? Porque claro, después vinieron muchos deterioros de la economía. Cada cual póngale el nombre que quiera, pero la plata no quedaba. O porque se utilizó mal, porque no hubo eficiencia o porque desaparecía. Pero el punto, Dami, es si se puede. En finanzas vos y yo sabemos que muchas veces le decimos a alguien, vos girá a la cuenta y después ajustate en el resto. Vos decime cuánto querés ahorrar, filosofía de Kiyosaki, ahorrar para uno mismo. Ahora, cuando yo lo escuché, me lo pregunto y te lo pregunto, ¿se puede aplicar a un Estado o es más una bueno, empresa? no, yo ahí lo que digo es, se puede aplicar, sí, sin ninguna duda, se puede aplicar. El tema es que, de hecho te digo, el Estado con el primer gobierno de Néstor Kirchner tenía superávit fiscal, superávit comercial y tipo de cambio competitivo y tenía ese nivel de gasto público. Ahora, la situación es qué presupuesto se está manejando para obtener esos resultados. Y bueno, y ahí pasa lo que pasa siempre, Santi, a mi criterio, lo dije antes del discurso, eh, hay mucho dibujo en los presupuestos, ¿me entendés? Y ahí yo veo que hay algunas cuestiones que son difíciles de cumplir. Ejemplo, que la inflación termine 104% en 2024 es muy difícil de cumplir porque implicaría que la inflación vaya al 1,2, 1,5% los próximos meses, ¿entendés? O sea, 4 O de lo sea, que queda de acá a diciembre y después una inflación proyectada para el 2025 de 18%, prácticamente un poquito menos de 2, 1,75 mensual. cuando digamos, el Fondo Monetario Internacional estima 45, el mercado estima 38, casi el doble en ambas posiciones, y un dólar de 1.207 pesos, que implicaría que, claro, te cierra ese tipo de cambio porque si la inflación el año que viene es 20%, bueno, en definitiva estarías corrigiendo, ¿entendés? O sea, mantenés el Crowley Peak de acá hasta el año que viene. Entonces, ahí hay una situación que digo yo lo siguiente, ¿no? Eh, Primero, es muy difícil estimar el tipo de cambio. ¿Es con cepo o sin cepo? Si el tipo de cambio va a ser libre, ¿cómo lo estimas en el presupuesto? Claro. ¿Me entendés? O sea, si vas a levantar el cepo, ¿cuál va a ser el valor del dólar? Bueno, está bien, yo te voy a sacar los pesos y cuál va a ser la cantidad de dólares en el mercado, porque también está la duda inquietud. Es muy difícil hacer un presupuesto. Hasta ahora todos los presupuestos en nuestro país fueron un dibujo. Y es más, el único que dibujaba para abajo era Roberto Labaña. No sé si te acordás la metodología. La metodología era, por ejemplo, subestimar el crecimiento. Entonces se decía, che, Argentina el año que viene va a crecer el 5% y terminaba creciendo el 8%. Claro. Argentina va a tener inflación del 7% y terminaba teniendo inflación del 5%.
Bueno, subestimaba el eso es presupuesto. muy claro, porque cuando dijimos, y esto lo recuerdo muy bien, yo estaba con el presidente el día que se cambiaron las metas de inflación en el Banco Central, ¿te acordás? Y que se planteó 10, bueno, 15 no, 10 no, 15, y aumentó 5 y después siguió aumentando y no había Crolimpec porque vos no tenías cepo, y entonces todo el mundo se volcó al dólar. Digo, ¿por qué se hace esto? Es para anclar expectativas de algo que no depende de vos, porque depende de que te entren dólares del blanqueo o que te roleen la deuda. A mí me dio la sensación ayer que desde lo conceptual estuvo muy bien intentar plantear las cosas diferentes de lo como se venían haciendo antes. El tema es si uno, las cosas que plantea terminan siendo utopías, Dami. Sí, ahí yo tengo también una... Esta es, todavía lo tengo que, como te decía, masticar políticamente, no técnicamente. Digo yo, si les habló a las provincias y si la inflación es de 18,3% y si él parte de un déficit fiscal base cero, probablemente también sea una herramienta para decirles a las provincias o a diferentes empresas que dependan del Estado o a diferentes organismos que dependan del Estado, che, mirá, necesito tanto. No, pero mirá, la inflación que nosotros tenemos proyectada es 18,3. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? O ¿Se sea, entiende? como, 60 co- mil millones de dólares le pide a las provincias que hagan el ajuste. Yo me imagino los gobernadores diciendo, todavía me deben plata y yo tengo que seguir haciendo ajuste. ¿Qué va a pasar para cerrar, Dami? Porque quiero que lo mastiques y lo sigamos charlando, porque con vos lo puedo hablar, porque no hay sesgo político, hay intenciones de ayudar a quien nos está viendo y de contarles qué puede pasar con la economía. Pero, ¿qué le pasó a una provincia cuando escuchó que tenían que seguir ajustando? bueno, yo creo que me parece que la presentación de su presupuesto es un puente para que efectivamente haya una independencia en las provincias respecto al manejo de sus recursos. Para mí esto va hacia ese camino. ¿Qué significa eso? Chau, Es decir, Copa. bueno, exactamente. Arreglate. Es, ¿Querés ser autónoma? Sos autónoma. De lo que es impuestos te devuelvo lo exactamente. que generaste vos, no la parte que generó la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Me parece que es un puente. Está para ir viéndolo. Te hago un análisis del discurso, más que económico ahí, me parece que vamos hacia ese puente. Dami, como siempre, clarísimo. Y cuando lo vayamos digiriendo, este es el lugar para que tomemos un café y lo charlemos vos y yo. Gracias, como siempre. Un placer, abrazo grande, Un Santi. gran abrazo, Damián Dipache, economista, contándote lo que dejó el presupuesto 2020.